Hola, hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes una vez más. Hoy lo hacemos a través de este video. Pues normalmente nosotros nos encontramos todos los martes por la plataforma Zoom para compartir estos espacios de preparación para recibir el sacramento de la Eucaristía. Pero pues ya les he contado que por estos días no me encuentro en la ciudad de Bogotá y que a veces se me dificulta un poco el tema de las comunicaciones. De antemano pues les ofrezco excusas por esto, les pido disculpas por favor. Pero bueno, como una manera de encontrarme con ustedes, de que podamos compartir algo de nuestra experiencia que nos está llevando por el camino de preparación hacia la primera comunión, me he permitido pues hacer este videíto muy sencillo donde vamos a seguir reflexionando en cuanto a lo que tiene que ver con temas relacionados a la primera comunión y al sacramento de la Eucaristía en general. Saludo de manera muy especial a Santiago Peña, a Jonathan Lemus, a Cristian Lemus, a Britney Gómez, Valentina Velandia, a Sara Alejandra Barahona López, Santiago Chizaba Puerto y María Estefanía Chizaba Puerto, que son los niños y niñas que justamente en estos momentos se están preparando para recibir el sacramento de la primera comunión. Y asimismo, pues también saludo a sus mamás y a sus papás, que sé que han estado muy juiciosos acompañándoles en este proceso de preparación. Vamos entonces, como siempre, a compartir algunas ideitas que tienen que ver con el sacramento de la Eucaristía. Y hoy concretamente vamos a mirar la Eucaristía como un momento de encuentros. ¿Encuentro con quién? Con la persona de Jesucristo. Y hay varias maneras de encontrarnos con Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. La primera de ellas es precisamente cuando pensamos que Jesús está en el corazón de todos los creyentes, de todas las personas que hacemos parte de la iglesia. En ese orden de ideas, cuando tú llegas a la misa y miras a tu lado y ves a un hermano, a una hermana, a unas personas y piensas que esa persona tiene a Cristo en su corazón, entonces también tú te estás encontrando con Cristo. Es una manera muy bonita de pensar que Jesús siempre está presente en medio de nosotros y que como está en medio de nosotros, que como está en nuestro corazón, también está en el corazón de cada una de las personas que comparten conmigo la experiencia de creer. Otra manera muy bonita de encontrarnos con Jesucristo es cuando nosotros estamos atentos a escuchar la palabra de Dios que se nos anuncia, que se nos proclama dentro de la Eucaristía. Y el tercer espacio donde nosotros podemos encontrarnos plenamente con Cristo durante la celebración de la Eucaristía es justamente en la consagración del pan y del vino que luego nosotros recibimos a la hora de comulgar y sabemos que ahí está presente realmente Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es muy bonito esto porque cuando nosotros vamos a misa, no vamos a escuchar solamente, no vamos a ver a otras personas solamente, sino que vamos a compartir una experiencia de encontrarnos todos juntos con la persona que tanto nos ama, que es Jesucristo. Hoy les quiero proponer que reflexionemos en torno a las partes de la Eucaristía. Hay personas que dicen que la Eucaristía se divide en dos partes y tienen razón. Y es que la Eucaristía se divide por una parte en la liturgia de la palabra y por otra parte en la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra es cuando podemos escuchar la palabra de Dios, escuchamos la reflexión que se nos hace y también nosotros respondemos a través del credo con esa fe que nosotros tenemos y que esa fe siempre es alimentada justamente por la palabra de Dios. Y la liturgia de la Eucaristía consiste en la consagración del pan y del vino y después en la comunión, donde nosotros ese pan y vino consagrados, donde ya está el cuerpo y la sangre de Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, pero también en nuestra boca, en nuestros labios, y somos conscientes de que ahí está realmente presente nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hacemos obviamente por una experiencia de fe. Sin embargo, yo les quiero proponer que reflexionemos un poco más en las partes de la misa y que miremos tres grandes partes. La primera de ellas vamos a llamarla los ritos iniciales. Los ritos iniciales comienzan desde el mismo momento en el que se empieza a cantar
los que están cantando ahí con su guitarrita o con su organeta o solamente con su voz, empiezan a entonar el canto y el sacerdote con los acólitos o con las otras personas que van a estar en el altar van saliendo desde la sacristía, que es el cuartito donde el sacerdote se viste, igual que sus acólitos, y van entrando hacia el templo para irse al altar y empezar la celebración de la Eucaristía. Algunas veces salen directamente de la sacristía y van al altar, otras veces se entra desde la parte de atrás de nuestra capilla en procesión y se va por todo el medio de las bancas donde están las personas sentadas y de todas maneras nos dirigimos al altar mientras escuchamos el canto, ¿cierto? Esa sería pues como la manera de entrar a la celebración de la Eucaristía. Obviamente en toda misa, los participantes, todo el pueblo de Dios, está invitado precisamente a participar, no solamente escuchando, sino activamente. Participar activamente significa cantar cuando son los cantos, responder cuando hay que responder, ponerse de pie cuando hay que ponerse de pie, sentarse cuando nos tenemos que sentar, ponernos de rodillas cuando el momento nos lo indique. Entonces, desde ese mismo momento del canto de entrada, nosotros ya empezamos a participar activamente en la Eucaristía. Luego, cuando el sacerdote llega al altar, nos dirige un saludo inicial que siempre invoca a la Santísima Trinidad. Normalmente empezamos siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el saludo que el sacerdote normalmente nos dirige es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y nosotros respondemos en voz alta: y con tu espíritu. Y ahí pues damos por iniciada nuestra celebración eucarística. Después de eso, pues nosotros somos conscientes de que aunque caminamos de la mano de Dios, de que aunque intentamos siempre llevar una vida de acuerdo con la propuesta que Dios nos hace, nosotros fallamos, nos equivocamos, cometemos pecados. Y por eso el segundo momento dentro de los ritos iniciales es el acto penitencial. ¿En qué consiste el acto penitencial? En reconocer en silencio cuánto hemos pecado, qué pecados hemos cometido, pedirle perdón desde el corazón a Dios y al pedirle perdón, reconocer que su amor y su misericordia es más grande que nuestro propio pecado. Después, entonces, todos juntos rezamos alguna de las oraciones penitenciales. Una es, por ejemplo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, etcétera, etcétera. La otra es, por ejemplo, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Son posibilidades que tenemos, ¿cierto? Otra, por ejemplo, el sacerdote dice: Señor, ten misericordia de nosotros, y todos juntos respondemos: porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y otra posibilidad es que el sacerdote dice: tú que has venido a salvar al mundo por la pasión y muerte de tu Hijo, Señor, ten piedad. Y todos respondemos: Señor, ten piedad. Y así sucesivamente: Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Entonces tenemos muchas posibilidades, pero siempre este momento es un momento para reconocer que hemos fallado, pedirle perdón a Dios y aceptar que Él nos perdona. Después, en algunas Eucaristías, sobre todo en el tiempo de la Pascua y los días domingo, se reza la oración de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, etcétera, etcétera. Y finalmente viene una oración que se llama la oración colecta. ¿Cómo reconocemos cuál es la oración colecta? Cuando el sacerdote nos dice: oremos. Y nosotros, pues, puestos en pie, escuchamos la oración. ¿Por qué se llama oración colecta? Porque la oración colecta recoge como todas esas intenciones por las cuales estamos celebrando la Eucaristía, ¿cierto? Siempre la oración colecta inicia con la invitación: oremos, que nos hace el sacerdote, y termina diciendo: por Jesucristo nuestro Señor, y todo el pueblo de Dios responde: amén. Y ahí terminaríamos lo que tiene que ver con los ritos iniciales. Cuando todos decimos amén, entonces nos podemos sentar y las personas encargadas de proclamar las lecturas se dirigen
hacia esa parte del templo donde está el libro con las lecturas que se llama el ambón. En el ambón inicia entonces lo que tiene que ver con la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra también tiene varios momentos. Primero, pues la proclamación de las lecturas. En las misas de entre semana hay una lectura y un salmo que normalmente nosotros respondemos. La persona lee una estrofita y nosotros respondemos una frase. La persona lee otra estrofita y nosotros respondemos la siguiente frase. Terminada la lectura, la persona que está proclamando dice siempre palabra de Dios. Cuando la persona dice palabra de Dios, todo el pueblo responde, te alabamos, Señor. Todos debemos participar activamente y una de las maneras de participar activamente, recuerden, es respondiendo en voz alta. Bueno, terminada entonces la proclamación del Salmo, cuando es entre semana, se canta una cancioncita cortita que tiene que ver con la palabra de Dios o que dice aleluya y todos nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. En los domingos y en algunas fiestas especiales dentro de la iglesia, cuando se termina de leer el Salmo, se hace una segunda lectura, otra lectura. Igual es la misma dinámica. El lector la proclama, terminada la lectura dice, palabra de Dios, todos respondemos y alabamos Señor. Y ahí, bueno, entonces se entona el canto, mientras se canta nos ponemos de pie y las personas se dirigen a sus lugares donde estaban sentados y el sacerdote se dirige hacia el ambón para proclamar el Santo Evangelio. Siempre el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, nosotros respondemos, y con tu espíritu, dice proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo, o San Lucas, o San Marcos, o San Juan, de acuerdo pues con el Evangelio que corresponda al día, y todos nosotros decimos, gloria a ti, Señor. Decimos gloria a ti, Señor, mientras nos hacemos la señal de la cruz. Cruz en la frente, cruz en los labios y cruz en el pecho. ¿Qué significa la señal de la cruz en este momento cuando se va a proclamar el Evangelio? Que el Evangelio nosotros lo pensamos, lo meditamos, lo reflexionamos con nuestra cabeza, lo debemos proclamar con nuestros labios y por eso nos hacemos la cruz en los labios y lo debemos amar con nuestro corazón, con nuestro ser y por eso nos hacemos la cruz en el pecho, ¿cierto? Y no solamente amarlo, sino ponerlo en práctica. Luego, pues bueno, nos hemos signado, entonces ahí empezamos a escuchar el evangelio que se nos propone para el día. Cuando el sacerdote termina de proclamar el evangelio, o si hay un diácono, cuando el diácono termina de proclamar el evangelio, nos va a decir palabra del Señor. Y nosotros vamos a responder en voz alta, gloria a ti, Señor Jesús. Y en ese momento, pues entonces nos podemos sentar y escuchamos atentamente la reflexión que el sacerdote o el diácono nos proponen. A esta reflexión se le llama homilía. ¿De qué se debe hablar en una homilía? Pues entonces se habla de las lecturas que se acaban de proclamar y cómo esas lecturas tienen un mensaje para comunicarnos a nosotros los creyentes y que ese mensaje nosotros debemos ponerlo en práctica. Por eso es que en ese momento nosotros debemos estar muy atentos a escucharla. ¿Por qué? Porque si no prestamos atención a lo que se nos está diciendo, ¿cómo vamos nosotros a poder vivir ese evangelio y esas lecturas que se nos han proclamado? Por eso es muy importante que durante la liturgia de la palabra nosotros estemos atentos. Ya cuando el sacerdote o el diácono terminan de hacer la homilía, entonces nos invitan a ponernos de pie y a profesar la fe. ¿Qué es la profesión de la fe? Recordemos, es decir, esas verdades que nosotros, todos los cristianos católicos creemos. ¿Y dónde están esas verdades que todos nosotros creemos? Pues en el credo. El credo es aquella oración que nosotros ya debemos sabérnosla, donde nosotros decimos una por una cuáles son esas cosas que nosotros creemos. Entonces decimos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo
etcétera, etcétera, ¿cierto? Todos en voz alta proclamamos el credo porque todos en voz alta estamos reconociendo que tenemos una misma fe. Y cuando terminamos de proclamar nuestra fe, sobre todo los días domingos y en las épocas de fiestas especiales en la iglesia, se hace la que llamamos oración de los fieles, o también llamada pues la oración del pueblo de Dios, que es donde le presentamos a Dios todas nuestras súplicas, todas nuestras intenciones, le pedimos por la iglesia, por el Papa, por los obispos, le pedimos por los gobernantes, le pedimos por las necesidades de todos, por las necesidades de los pobres, por los enfermos, le pedimos pues como por esas cosas que son importantes para nosotros y que queremos presentárselas a Dios nuestro Señor. Y ahí terminaría entonces lo que tiene que ver con la liturgia de la palabra, que para muchos es el primer momento, recuerden, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, pero en este caso para nosotros ya sería el segundo momento, porque habíamos dicho que hay unos ritos iniciales y que hay ahora una liturgia de la palabra. Y luego pues va a llegar un tercer momento, que es el momento de la liturgia de la Eucaristía. No digamos que esta es la parte más importante de la misa, pero sí es como la parte central, ¿cierto? Porque hasta ahora pues le habíamos pedido a Dios, le habíamos pedido perdón, le habíamos presentado pues nuestras súplicas, habíamos escuchado su palabra, pero la celebración especial, por así decirlo, el momento como más representativo, más significativo de nuestra celebración eucarística, empieza justamente acá, en el ofertorio. ¿Qué es el ofertorio? Es el momento donde nosotros le presentamos a Dios nuestras ofrendas que están representadas particularmente en el pan y en el vino, en la hostia y en el vino que se van a consagrar y que luego van a ser el cuerpo de Cristo. Pero hasta este momento, ese pedacito de pan y ese poquitico de vino son solamente cosas materiales y cosas materiales que son hechas por manos de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Por eso, en el momento del ofertorio, mm, es muy bonito porque entonces los acólitos le acercan las ofrendas al sacerdote, la comunidad está cantando un cantico que tiene que ver precisamente con presentar ofrendas, te presentamos el vino y el pan, o este pan y vino, Señor, se transformará. Cualquier canto que tenga que ver con te presentamos, con yo te ofrezco, Señor, con todo eso que tiene que ver con ofrecer a Dios los frutos de los seres humanos. Y es muy bonito porque también mientras está cantando, el sacerdote está diciendo una oración, que bueno, si hay un canto, el sacerdote la dice en voz baja, y si no hay canto, el sacerdote la dice en voz alta. ¿Qué dice esa oración? Dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, del ser humano, que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos y Él será para nosotros pan de vida. Y lo mismo se dice en el momento de presentar el vino. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid, o sea, del cultivo de uva y del trabajo de los seres humanos que recibimos de Dios, de su generosidad, y ahora lo presentamos a Dios y Él será para nosotros bebida de salvación, es decir, la sangre de Cristo. Ese es el momento del ofertorio. Después viene un segundo momento. Aquí en el ofertorio nosotros por lo general estamos sentados. Cuando se termina de presentar las ofrendas, el sacerdote normalmente nos dice, oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, o sea, para que a Dios le guste esta ofrenda, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nosotros nos levantamos, nos ponemos de pie y decimos, el Señor reciba de tus manos, es decir, de las manos del sacerdote, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, o sea, para alabar a Dios, para nuestro bien, el bien de nosotros y el de toda su santa iglesia, ¿cierto? Toda la iglesia está representada en esas ofrendas que estamos haciendo a Dios. Y ahí el sacerdote hace otra oración, que también termina diciendo por Jesucristo nuestro Señor, amén.
Dicha esa oración sobre las ofrendas, porque la oración se hace siempre sobre las ofrendas. Entonces la oración dice más o menos, te presentamos, Señor, estos dones de nuestro sacrificio y te pedimos que los bendigas para que sean el cuerpo y la sangre de Cristo por Jesucristo nuestro Señor, y todos respondemos amén. Luego viene una parte muy bonita de la misa que también nosotros deberíamos estar muy atentos, y es esta parte del prefacio. El prefacio, a ver, el prefacio es una parte muy bonita porque es la parte donde nosotros le damos gracias a Dios. La palabra Eucaristía, ¿cierto? Que la utilizamos para llamar el sacramento, es una palabra que no que no nació en el español, es una palabra que nació en el idioma griego. ¿Y saben qué significa la palabra Eucaristía en griego? Significa acción de gracias. Y esta última partecita que dice ia significa Dios, Yahvé, ¿cierto? Acción de gracias a Yahvé, acción de gracias a Dios, ¿cierto? Y en el prefacio nosotros le damos gracias a Dios. El prefacio comienza de una manera muy bonita. El sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes. Y nosotros respondemos, y con tu espíritu, dice, levantemos el corazón. Y nosotros respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Después nos dice, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y nosotros respondemos, es justo y necesario. ¿Por qué es justo? Porque Dios que nos lo ha dado todo merece que le demos gracias. ¿Y por qué es necesario? Porque nosotros que necesitamos tanto de Dios, somos conscientes de que tenemos también la obligación de darle gracias. Y ya el prefacio dice, en verdad, Señor, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Y ahí se dice por qué le queremos dar gracias hoy a Dios. Entonces, porque en este sacramento de la Sagrada Eucaristía alimenta nuestro cuerpo, nuestro ser, para caminar siempre contigo, ¿cierto? Y por eso esa acción de gracias termina con una alabanza. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar, o sea, sin detenernos, el himno de tu gloria. Y ahí viene el canto de el santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria, hosana en el cielo. Normalmente esta parte de la misa se hace cantando, ¿cierto? Y terminado el canto del santo, viene el momento como central de toda la celebración, que es el momento de la consagración. ¿Por qué es el momento central? Porque en ese momento el cuerpo, el pan y el vino, perdón, por la gracia de Dios, empiezan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué en ese momento? Ese es el momento central, porque es donde ocurre el gran milagro, ¿cierto? Hasta aquí nosotros veníamos orando, veníamos escuchando la palabra, veníamos presentándole nuestra ofrenda a Dios, pero en este momento Dios se hace presente de una manera muy especial. Un pedacito de pan y un poquito de vino, sin dejar de ser pan y vino, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, ¿cierto? Es el momento central y por eso nosotros es el único momento durante la Eucaristía en el que no estamos ni sentados ni estamos de pie, sino que nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de rodillas porque reconocemos la presencia de Dios. Terminado el momento de la consagración, nos ponemos nuevamente de pie y continúa esta parte que es la plegaria eucarística. ¿Y en qué consiste la plegaria eucarística? Ya a Jesús que está ahí presente, nosotros le presentamos otra vez todas las necesidades. Entonces, le presentamos la iglesia, le presentamos a nuestros hermanos difuntos, le presentamos los enfermos, le presentamos nuestro papa, nuestro obispo. Y esta parte de la plegaria eucarística termina con una parte que se llama la doxología. Es una palabra muy rara, pero es muy bonita porque la doxología tiene que ver con darle gloria a Dios, con reconocer que Dios es Dios y que nosotros queremos alabarlo. Y esa parte es cuando el sacerdote nuevamente levanta el pan consagrado y el vino consagrado, donde ya está el cuerpo y la sangre de Cristo, y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y todos respondemos, amén.
Cuando te termina la doxología, entonces nosotros somos invitados a rezar la oración que el mismo Cristo nos enseñó. ¿Que cuál es esa oración? Pues la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro, pues nosotros nuevamente reconocemos que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre. Y por eso pues le dirigimos cada una de las súplicas que están contenidas en esta bonita oración. Después viene el rito de comunión, donde está pues incluido el Padre Nuestro, pero pues continúa adelante con la petición que se le hace a Dios de que nos conceda la paz. Nosotros los que participamos de la Eucaristía hacemos un gesto de paz también. En algunos lugares pues se dan la mano, se dan un beso, se dan un abrazo. Ahora pues por motivos de la pandemia, obviamente para evitar algunos contactos, entonces hacemos un gesto de inclinarnos un poco delante de la otra persona y desearle la paz. Y terminada la paz, entonces viene la comunión como tal, ¿cierto? Que es el momento donde todos los creyentes que ya se han preparado para recibir el sacramento de la Eucaristía, nos dirigimos hacia el altar y el sacerdote o el ministro extraordinario de la comunión, depende del caso, nos ofrece la Sagrada Eucaristía, nos entrega en nuestra boca o en algunos casos también por el tema de la pandemia, en la mano nos pone la hostia consagrada donde está el cuerpo y la sangre de Cristo y nosotros la recibimos con mucho amor y con mucho respeto. Se termina la comunión, hay una tercera oración donde también se nos dice oremos y esa oración, en esa oración normalmente se le da gracias a Dios porque en ese sacramento que hemos recibido está su presencia y le pedimos también a Dios que ese sacramento que hemos recibido nos siga alimentando, no solamente en ese momento de la celebración, sino que a lo largo de nuestra vida nosotros seamos siempre fortalecidos y sostenidos por esa gracia y por ese amor de Dios que hemos recibido al comulgar, ¿cierto? Y pues la conclusión siempre termina con la bendición. El sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y nosotros respondemos, y con tu espíritu, y nos dice, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos dice, pueden ir en paz y nosotros decimos, demos gracias a Dios. Y ahí es el momento donde nosotros ya no solamente celebramos la Eucaristía, sino que tenemos la necesidad de empezar a vivir lo que hemos celebrado, es decir, a vivir la unión, a vivir la fraternidad, la amistad con todos, el servicio con todos y sobre todo a vivir ese mandamiento importante que Jesús nos enseñó, que es el mandamiento del amor. Eso pues es a grandes rasgos lo que tiene que ver con la celebración de la Sagrada Eucaristía, ¿cierto? Entonces para esta semana les voy a proponer un par de tareitas muy sencillas. La primera parte de nuestra querida tarea, esta parte que nos gusta tanto, es vamos a buscar 3 preguntas sobre la Eucaristía o sobre, que es lo mismo, la misa, ¿cierto? Esa es la primera parte de nuestra tarea. 3 preguntas. En el caso de los niños que son hermanitos, como en el caso, por ejemplo, de los Lemus, Jonathan y Cristian, pero también en el caso de Sarita, Estefanía y Santiago, ojalá podamos hacer el ejercicio de que cada niño o cada niña, en este caso, tenga preguntas diferentes a las de su hermanito. ¿Por qué? Porque con estas preguntas nosotros vamos a ir aclarando muchas dudas que quizás podamos tener sobre el sacramento de la Eucaristía. Esas preguntas pueden ser creadas por ustedes o preguntas que el papá o la mamá tengan o preguntas que la abuelita tenga sobre la Eucaristía. Porque la idea y la dinámica que queremos hacer es que todas estas preguntas nosotros, entre ustedes y yo, podamos responderlas. ¿Listo? Entonces vamos a buscar cada uno 3 preguntitas y las vamos a formular y me las van a pasar por escrito. Esa es la primera parte de nuestra tarea. La segunda parte de nuestra tarea es escribir también 3 oraciones
que se hagan durante la misa. Entonces ya yo ahorita, por ejemplo, les había mencionado algunas. Una oración que nosotros hacemos es: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esa sería, por ejemplo, una. Otra oración que hacemos durante la misa, el Padre Nuestro, por ejemplo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Otra oración que hacemos dentro de la misa y que yo también se las mencioné ahorita. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Bueno, esta. Otra oración que hacemos dentro de la misa, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ustedes van a escoger tres oraciones entonces que se hagan durante la misa y las vamos a escribir. ¿Listo? Las vamos a escribir. Caramba, este amarillo no se ve. La vamos a escribir, pero pues, si las escribimos es necesariamente también algo más y es aprendérnoslas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros participamos activamente en la Eucaristía, nosotros debemos recitar en voz alta estas oraciones. Entonces, escribir y aprender. ¿Listo? Escribimos y aprendemos esas tres oraciones que se hagan durante la misa. Pues no me escriban el Padre Nuestro porque pues creo que todos se lo saben. Ahora, si hay un niño o una niña que no se lo sepa, sí es importante que lo escriba y que se lo aprenda por estos días. ¿Listo? Y la tercera parte perdón, no, la tercera parte de nuestra tarea es participar en la Eucaristía y dibujar el momento más importante para ti. ¿Listo? Nosotros tenemos la necesidad de participar en la Eucaristía por lo menos una vez en la semana. Si pueden hacerlo todos los días o varias veces en la semana, perfecto. Pero sí es importante que vayan por lo menos a una misa, ¿cierto? Yo les he dicho mucho que vayan a la misa de los domingos a las 10, porque pues en esa misa normalmente yo participo cuando estoy allá en Bogotá, cuando estoy en Juan Rey, y ahí tenemos la posibilidad también de encontrarnos y saludarnos en persona. Por ahí ya me he encontrado en estos días con Jonathan y Cristian, con Sarita, con Santi, con Estefanía, también me he encontrado con ellos y pues me agrada mucho que nos podamos encontrar. Como les he dicho, en estos días yo no estoy en Bogotá, entonces pues obviamente no nos vamos a ver en esta misa, ni tampoco les puedo revisar sus tareas, pero entonces lo que vamos a hacer es una cosa. Me las van a mandar por WhatsApp también, foto de la tarea que ustedes han hecho, me la envían a mi contacto de WhatsApp y si quieren, y ojalá puedan hacerlo, también cuando vayan a la misa, le presentan su cuadernito a el padre Aníbal o al padre Miguel, de acuerdo pues con cualquiera de los dos padres que esté celebrando la Eucaristía ese día, ¿listo? Pues de mi parte no es más, entonces bien juiciosos con esas tareas y pues espero volver a verlos pronto. Les envío un gran abrazo. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan a lo largo de estos días, me la pueden hacer saber por mi contacto de WhatsApp. Y bueno, pues les mando un gran abrazo. Espero de verdad que se encuentren muy bien y que tengan una bonita semana, un bonito resto de semana y que sigan muy juiciosos preparándose para recibir este bonito sacramento de la Eucaristía. Chao, muchas gracias.